8:03. Tengo el gusto de saludar a César Pulgarín, científico caldense, que nos llena de orgullo precisamente por su trabajo que viene desarrollando desde hace ya cerca de 3 décadas allí en Suiza, y que pues debido a esto, entre otras, pues recientemente, el pasado 17 de agosto, recibió el Premio Nacional a la Obra Integral en Ciencia, otorgado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y también la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Pues un gusto, César, tenerlo por aquí. Buenos días. Y pues cuéntenos sobre lo que significa para usted pues el haber recibido ese reconocimiento precisamente que entregó la Academia de Ciencias Colombiana. Pues mire, para mí es una emoción muy grande porque por varias razones. Siempre recibir un premio, una gratificación, un reconocimiento es una satisfacción. En esos casos no vale la pena fingir, tener falsa modestia. Es una gratificación, sobre todo cuando es algo a lo que uno no postula, sino a lo que lo postulan a uno, otras personas, a veces sin uno saberlo, y lo sabe solamente a lo último, cuando ya en las últimas fases del proceso le piden a uno información suplementaria. Ese es una primera alegría muy grande. La segunda es que ¿quiénes lo postularon? Me postularon varias personas, una que fue directiva de la Asociación Colombiana por el Avance de la Ciencia, María Pilar Villaveses, que es muy activa en el mundo científico, sobre todo en la parte de promoción de la ciencia, y su padre, José Luis Villaveses, fue un pionero en Colombia en la evolución de la ciencia. Entonces es otro orgullo además de ello, pero el premio, la evaluación fue hecha por varios miembros, entre ellos el maestro Carlos Enrique Ruiz, que esa es la segunda emoción grande. Fue quien me otorgó el premio, quien me entregó el premio, y entonces era un manizaleño entregándole un premio a otro manizaleño. Fue una emoción muy fuerte, pero en la comisión de selección, entre otras personas, estaba también Moisés Wasserman, que es un referente en Colombia también de la ciencia, y entonces fue una alegría muy grande. Y esa imagen de un manizaleño que le entrega un premio a otro es una imagen muy fuerte para mí. César, lo otro es que, bueno, yo sé que a usted no le gusta hablar mucho de todas estas cosas, pero para que ilustración de nuestros oyentes, desde luego nuestros lectores también, cuéntenos poco, ya nos lo había dicho la vez pasada, pero quisiéramos precisamente para darle contexto pues a esta entrevista, que nos cuente sobre su carrera profesional, precisamente su afición precisamente por la ingeniería química y todo lo que ha desarrollado en su vida allí también, desde luego, en su trabajo académico en Suiza. Miren, yo soy uno de esos millones de colombianos que salió del país, la mayoría de ellos por necesidad y alguna parte también, una proporción por oportunidad, en búsqueda de mejores oportunidades. En el caso mío era por necesidad, porque no sé si ya se lo comenté, pues mi familia se vino a menos y terminé siendo un trabajador inmigrado, en este caso inmigrado en Suiza por accidente, por los aleas de la búsqueda de trabajo, muchas veces uno sin tener los documentos y buscando en qué sitio, en qué país uno aterriza, y llegué en todas estas peripecias por aterrizar en Suiza. Y como yo era cabeza de familia, pues tuve que ocuparme durante muchos años del mantenimiento de mis hermanos y de mi familia, justamente por la crisis por la que ella estaba pasando. Entonces, ya te había dicho la primera vez, Francisco, de que el recorrido, digámoslo, individual, no construye en un país el destino de un país, pero a veces puede servir a algunas personas, a individuos, el hecho de decirles de que uno, pues, en cualquier circunstancia tiene que buscar la manera de realizar sus sueños, no perder las esperanzas, y yo tuve eso, pero también tengo que reconocer, esta vez realmente sin falsa modestia, que a veces uno tiene cosas
que le da a la familia, que le da a los amigos, que le da al entorno, de la que uno tampoco tiene mucho mérito. Uno a veces recibe cosas porque tuvo ojos de los padres, de algunos profesores que lo miraron a uno con amor o con estímulo o con admiración, en el caso de los profesores, con amor de los padres y los familiares, y esas cosas le dan a uno una fuerza que de la que uno no tiene sino que desarrollarla y ponerla en marcha, digámoslo, frente a las dificultades de la existencia. Entonces, en conclusión sobre este tema, yo invito a todos los jóvenes en un contexto tan difícil como el colombiano, para la mayoría de los jóvenes de escasos y medianos recursos, de luchar por sus sueños, porque a veces es posible. Y el segundo punto es que no necesariamente la suma de esfuerzos individuales forma o estructura el porvenir de un país, porque para el porvenir de un país ahí sí hay que reivindicar más medios para la educación, para la investigación, porque ellos son los que realmente construyen las bases para que la mayoría de los jóvenes y de los niños puedan tener la oportunidad de realizar su potencial y que no dependa solamente, digámoslo, de la acción individual de algunos pocos más arrojados, con más suerte o digámoslo, con más arrojo, sí, que como fue el caso mío. Pues muy bien, estamos en conversación con César Pulgarín, científico manizaleño que el pasado 17 de agosto recibió el Premio Nacional a la Obra Integral de Ciencia, otorgado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y pues César, quería resaltar algo. Usted pues obviamente en el discurso al momento de recibir este galardón pues citó a pues un científico que todos también conocemos y que pues genera admiración de todos, de toda la humanidad, es el señor Albert Einstein. Y usted señalaba una frase de él en este sentido: no hay ciencia sin conciencia. Y lo que usted nos está diciendo también sobre sus vivencias pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, Francisco, esto vaya más allá, digámoslo, del que la ética individual. No hay ciencia si conciencia se aplica evidentemente a los individuos, y yo sé que eso se aplica en todas las profesiones. Por ejemplo, una profesión como la que usted tiene de periodista y algunos de sus colegas está en un contexto como el colombiano todos los días confrontada a esa frase: no hay periodismo sin conciencia. Pues en la ciencia se aplica la misma frase, y Albert Einstein, que es uno de los genios, considerado como el genio más grande del siglo XX. Para darte una idea, Albert Einstein, yo he ido a su pequeño apartamento, porque él tuvo una vida difícil en una época de su vida. Tenía un pequeñísimo apartamento aquí en Berna, en el país donde yo vivo, que yo visito regularmente cada vez que voy a Berna, porque es de una modestia monacal. Y él en ese apartamento y en el trabajo que luego encontró como oficinista prácticamente, como asesor en una empresa de patentes del Estado, en una oficina de patentes, logró con un lápiz y un papel, no se les olvide que no había computadores, prever teorías magníficas que después, en este siglo XXI, hace pocos años, se lograron confirmar, y para ello se necesitaron unos reactores para colisionar partículas de 20-25 kilómetros de diámetro, y solamente ahí se logró confirmar lo que este genio con un lápiz y un papel puso en evidencia y hace 80 años antes. Entonces él siempre tuvo este lema, que cualquiera que fuera la actividad de un científico, si esa actividad no la pasaba por el filtro del papel de su trabajo, de la utilidad social, o al contrario, el efecto potencialmente negativo de la ciencia sin conciencia no tiene sentido. Porque usted puede imagínese usted en la época nazi, cuando algunos ejércitos nazis
tenían una ciencia súper avanzada y la aplicaron a veces para buscar la manera de matar de mejor manera presos, de exterminar personas o de hacer trabajos con el cerebro de los prisioneros. Esa es una ciencia absolutamente sin conciencia. Entonces, eso es lo que quiere decir, pero es un llamado no solamente a los científicos, sino a todas las profesiones. No puede haber actividad humana, uno podría extender la frase, no puede haber actividad humana por prestigiosa que parezca, por exitosa que parezca, si uno no es sensible, y en el caso colombiano, si no es sensible al hecho de que, como lo decía en mi discurso, hoy en día hay 40%, casi 40% de la población colombiana en situación de fragilidad económica, de pobreza, algunos de miseria y otros con hambre. A propósito, entonces hay que buscar. Sí, Francisco. Que a propósito de esa situación de Colombia que usted anota, pues también en su discurso mostró, pues desde luego, la urgente necesidad de que en nuestro país se tome conciencia a propósito de por sus dirigentes para tener mayor compromiso en los recursos precisamente para la ciencia y las comparaciones que de alguna manera usted señala allí de lo que se invierte en un país como Suiza, en el que usted pues ha podido pues desarrollar su tarea. Sí, Francisco, yo tengo que decir que el premio lo obtuve también porque más o menos una tercera parte de mi actividad científica la he realizado en Colombia con investigadores colombianos y he formado investigadores colombianos y he colaborado con otros colegas. Entonces, lo que le quiero decir es que eso es como para una casa. Supongamos que la Colombia sea una casa. ¿Qué pasa? Pues son todavía remembranzas que uno tiene de su niñez, que había momentos difíciles y entonces, ¿qué hacía el papá o la mamá o ambos? Se ponían a decir qué es lo más importante para poder salir de esta pobreza. Y usted se acordará que muchos de ellos invertían en que hay que mandar los muchachos a la escuela. Y habría otros que de pronto no tenían ni siquiera la posibilidad de hacerlo y ponían a trabajar a sus hijos desde niños porque la necesidad era muy grande. Pues en un país como Colombia estamos frente a una coyuntura similar. Somos un país muy pobre, somos muy rico en potencial, pero no realmente rico en la riqueza moderna. La riqueza moderna se adquiere con las nuevas tecnologías, la robótica, la informática, las telecomunicaciones, las ciencias de la vida, los materiales, etcétera, etcétera. Podría dar una lista. Nosotros en esa área no tenemos casi ninguna actividad económica y como eso es lo que da dinero, entonces somos muy pobres, somos muy poco productivos. Entonces se presenta la misma disyuntiva para un país como el nuestro que para una casa, que para una familia. Bueno, ¿cómo vamos a hacer, siendo tan poco productivos, para que un día sí los seamos? Entonces, así como se manda a los niños de la casa a la escuela, de la familia, pues hay que mandar los niños colombianos, que todos son futuros premios Nobel en potencia, hay que mandarlos a una escuela de calidad, a un colegio de calidad, a una universidad de calidad, para que después de 1 o 2 generaciones, estos muchachos, que no son menos inteligentes que los de cualquier parte del mundo, puedan tener actividades, proveer con su inteligencia los medios para que haya empresas de conocimiento y que entre un tren de 100 vagones a una fábrica y salga un solo vagón, pero que el tren que entra vale 100 pesos y el que salga y el vagón que salga valga 100 millones y que entre las 2 etapas haya ejércitos de muchachos bien formados haciendo investigación para sacar provecho, esta vez sí volverse productivo con todo el potencial que tiene Colombia de biodiversidad, de medios, de minerales, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Necesitamos que nuestra casa, que se llama Colombia, nuestro hogar, que se llama Colombia, los niños y los jóvenes, como en una casa de una familia, se inviertan ellos para que 1 o 2 generaciones más tarde no estemos todavía haciendo actividades poco productivas. Así es, efectivamente. Usted señala, por ejemplo, que en el Ministerio de Ciencias en Colombia tiene pues un presupuesto de apenas 300.000 millones de pesos, ¿no? Y comparado con las otras carteras señor, es bastante pobre, y si se compara con lo que se invierte en los Estados Unidos o en Suiza, pues es algo realmente irrisorio, ¿no?
Exactamente, Francisco, y por ejemplo yo daba la analogía que es una analogía cierta, no es una imagen ficticia, que ese presupuesto es inferior a mi sección donde yo trabajo, que somos 25 profesores o 27, digámoslo, y tenemos un presupuesto muy superior a ese, a esos 70 millones de dólares para hacer funcionar nuestro, y si multiplicáramos por 10 ese presupuesto, entonces tendríamos un presupuesto inferior a mi universidad, que es una pequeña universidad de 9.000 estudiantes de pregrado y 5.000 de posgrado. Entonces ahí volvemos a la misma, como resulta de que hay tantas necesidades y tantas urgencias, volvemos a la imagen de la familia, en este caso la familia nacional. Si nos concentramos, y es muy legítimo, en las urgencias vitales, del hambre, la salud mínima, eso es absolutamente prioritario porque eso es de supervivencia, pero de ahí para arriba hay que ir invirtiendo en estas juventudes, en estos niños en el futuro, para que dentro de unos años, si se aumenta el presupuesto de la educación y de la investigación, entonces ya vamos generando, como generan en una familia los hijos que hacen estudios un poco más avanzados, generan unas entradas más altas, y eso permite que la segunda o la tercera generación ya tenga esperanzas, no solamente de ser digámoslo, un campesino raso, lo que no tiene nada malo de ser un campesino raso, pero si lo es campesino, si elige decir campesino raso, lo que es una profesión muy digna, que por lo menos tenga la formación para poder elegir los métodos de cultivo, el tipo de abono más óptimo, las variedades que le corresponde, analizar el clima, tener capacidad de previsión, es decir, tener una formación que hasta para ser campesino, que es una tarea muy noble, tenga las herramientas y la formación que lo pueda hacer de manera óptima y pueda entonces generar una actividad productora de riqueza. Y es solamente cuando la actividad económica es productora de riqueza. Yo decía en mi discurso que en Colombia generamos entre 5 y 7 veces menos de riqueza por hora trabajada que en los países, entre comillas, desarrollados. Solamente cuando tenemos una actividad generosa de riqueza, pues vamos a tener menos conflictos, porque todos también en el hogar, para hacer la misma analogía, sabemos que cuando no hay plata todo se complica, se vuelve uno más irritable, los conflictos se vuelven más gordos, porque repartir la pobreza en una familia o un país es mucho más difícil que repartir la abundancia. Yo me imagino, Francisco, que tú, aunque yo sé que tú eres una persona próspera, inclusive estaba pensando en que me prestaras platica, aunque tú, sé que alguna vez has vivido eso de administrar la precariedad o por lo menos un presupuesto reducido, la diferencia con administrar un presupuesto más amplio es muy grande. Y para tener un presupuesto más alto, como en una familia se necesita tener actividades más sofisticadas de sus miembros para ganar mejores salarios, en un país también se necesita tener, y hoy en día esas actividades están ligadas a un conocimiento más sofisticado, a las nuevas tecnologías, las tecnologías del siglo XXI y no las del siglo XIX o del siglo XX. Sí, señor, sí, señor. Eso de administrar pobreza, y también lo sé, es complicadísimo. Pero bueno, el asunto aquí es que pues el profesor César Pulgarín, quien además usted es profesor emérito allí de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Lausana, de ¿no? Lausana, sí. Exactamente, en Suiza. Cuéntenos un poco, usted ahorita mencionó que de pronto había también tenido colaboraciones importantes con científicos de Colombia y demás. Algunas de esas colaboraciones de pronto que usted ha tenido con ellos. Con muchísimo gusto. Mire, yo en este momento le puedo mencionar una y si hay tiempo una segunda. Mire, por ejemplo, una tuvo que ver con la búsqueda, el estudio del efecto del sol sobre aguas, con el objetivo de poder permitir a poblaciones aisladas en regiones donde no hay un sistema de acueducto centralizado que lleve el agua por tubería, o inclusive a veces no hay un sistema de acueducto que ni siquiera llegue por tubería, pero que trate el agua donde la gente la pueda buscar, pero que sea de buena calidad, pueda exponiendo a unas botellitas llenas de agua de PET al sol,
poder tener un agua de una calidad ya demostrada en nuestros estudios y en los estudios de otros colegas como suficientemente buena para poder ser tomada y limitar el riesgo de la aparición de episodios de diarrea y otro tipo de episodios de ese tipo. Entonces, ese es un ejemplo. Desarrollamos un gran proyecto en Colombia en esa área, y hay algunas regiones en Colombia que utilizan esos métodos, pero una de las dificultades que se tiene en Colombia es la debilidad institucional. Por eso yo insisto tanto en el aumento de presupuestos, porque si hay presupuestos en una instancia como el Ministerio de Ciencias, habrá más posibilidad de acogida, de interlocución cuando vienen propuestas de proyectos internacionales. Pero para eso se necesita una institución de acogida que por lo menos pueda acoger y direccionar esos proyectos, que no se queden como problemas aislados. Otro tema en el que hemos trabajado mucho en otro proyecto, trabajamos en Tumaco, en cooperación con mi institución y también con una institución en África, es que es bonito porque Tumaco tiene descendientes de africanos que me estoy expresando mal, que fueron traídos en el marco de la esclavitud, que fueron traídos a Colombia, no necesariamente directamente de Tumaco, a otras regiones, pero se instalaron en Tumaco, y estos descendientes vienen en parte de un país de África con el que yo he trabajado, que se llama Costa de Marfil, e hicimos un hermoso proyecto entre Costa de Marfil, Colombia, Tumaco, y mi participación también, que era el intermediario coordinador, y que hicimos una parte de la investigación acá. Entonces unimos 5 o 6 siglos después los habitantes de un país y sus descendientes que llegaron en el marco de la esclavitud a África, y la función ahí era ver cómo tratar de que las aguas que salen de los hospitales, que están muy cargadas en antibióticos y otras medicinas, pueden ser objeto de un tratamiento antes de que lleguen a los receptores naturales, al río, al riachuelo o al mar, donde la gente se está bañando o está pescando algunos no peces, algunas ostras, se me escapa el nombre, en las zonas de los manglares hay un nombre específico, pero se parecen a las ostras, y entonces tanto el que está pescando, la persona, se puede herir, y resulta que en esas aguas a menudo hay bacterias que son resistentes a los antibióticos porque han estado en contacto durante mucho tiempo con antibióticos en las aguas que salen de los hospitales. Entonces es un riesgo potencial muy grande, y si estas sustancias se acumulan también en los productos del mar, pues uno puede ir consumiendo esos productos y generar una resistencia a los antibióticos en los seres humanos que consumen los productos. Entonces te doy 2 ejemplos de 2 proyectos que tuvimos. Excelente, y pues siempre como todas las veces un gusto conversar con usted. Podríamos quedarnos horas disfrutando precisamente de sus conocimientos, de sus enseñanzas, pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Oye, Francisco, muchas gracias, y no se te olvide de lo de la platica aquella, la que hablamos. Bueno, claro, eso lo puedes dígame cuánto necesita. Sabemos que es un chiste, ¿no? Pero bueno. Bueno, muy bien. Ok, hasta luego. Un abrazo, que esté muy bien, y un abrazo a los manizaleños y a las personas que nos escuchen. Chao, un abrazo. Hasta luego.